Muchas de las niñas en Venezuela desde pequeñas sueñan con ser Miss Venezuela, hacen pasarelas, se ponen corona. Es como ese sueño que muchas niñas en nuestro país tienen. Yo no lo tenía como niña, pero sí viví también la etapa familiar donde mi mamá, mi tía y las personas cercanas eran como, ella va a ser Miss cuando sea grande. Y creo que sin concientizar todo lo que implica. Tú quieres dejar una huella, pero la huella no se deja por quererla dejar. La huella se deja porque haces un trabajo que habla por sí solo y como resultado deja una huella. Yo siento que tenemos que enfocarnos en manejar lo que sí está en nuestras manos. El resultado de esa noche no está en nuestras manos. Que sí lo está, lo que se hizo con la plataforma y lo que se ha querido hacer después del Miss Venezuela. Mi papá me llamó y me dijo, tú sabes en lo que te metiste, ¿no? Puede que la gente te quiera, puede que no. Tú tienes que estar muy segura siempre de quién eres y qué es lo que tú quieres hacer con esta plataforma. Yo no quiero que Dudamel sea completamente mi persona. Yo quiero que mi marca sea como tenga su propia vida, tenga su propia personalidad. Estamos presentando como una marca que justamente quiere ser vocera de la cultura venezolana, latinoamericana. Yo quiero honrar el legado que ha dejado mi papá. Yo quiero honrar los valores que sembró mi mamá en mí y quiero compartir y disfrutar de todo esto con ellos y quiero ir de la mano con Dani y seguir construyendo cosas hermosas. Y creo que hoy, gracias a Dios, estoy viendo como el resultado de eso y cómo se materializa en Dudamel, en Tributo, en todas las cosas que gracias a Dios ya se van concretando este año. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estés escuchando o nos estés viendo. Hoy estamos con una invitada sumamente especial. Pues Miss Venezuela nos representó en el Miss Universo, pero a su vez ha sabido llevar su carrera a lo que es hoy en día con Tributo y con ahora el lanzamiento de Dudamel. Este episodio es un poco para hablar de ella, de lo que ha sido toda su carrera, pero también entrar en el Miss Venezuela bajo un paraguas, bajo un nombre un poco ya hecho en Venezuela y cómo es representar y darle el valor completo a ese nombre en sus activaciones o en sus actividades o en sus proyectos que lleva hoy en día. Ha sido un episodio pues motivacional, ha sido un episodio inspirador y ha sido un episodio también para tomar muchas notas de cómo actuar, de cómo hacer y de cómo llevar un proyecto a la realidad. Un proyecto que lleve tus raíces y que trascienda y que grite y que viva ese hecho en casa, hecho en Venezuela, pero sobre todo y en este episodio, hecho en Mérida. Espero que se lo disfruten. No olviden, por favor, suscribirse en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en todas las plataformas, porque sin esa suscripción esto no podría hacerse realidad. Amanda, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio y qué emoción tenerte finalmente en Localness Podcast. Isa, querida, tú sabes las ganas que teníamos de concretar finalmente esta charla. Yo siento que va a estar muy buena porque ya hemos tenido conversaciones previas y siento que este es el espacio que nos va a permitir como que ensamblar todo lo que hemos hablado y también poner en contexto un poquito de lo que se viene, de lo que ha sido mi camino y lo que está por venir, el momento de Localness también que celebra justo todo esto que está pasando en Venezuela. Y bueno, nosotros también agradecidos pues por tu apoyo siempre. Como lo acabas de decir, pues hay conversaciones chiquiticas que vas a ver que de esas conversaciones chiquiticas que hemos tenido va a haber como mucha recopilación en este episodio. Hay muchas notas que se tomaron en esas conversaciones para justamente conversarlas hoy. Esa es la idea. Pero para comenzar, Amanda, el otro día me hicieron una pregunta y mi respuesta fue tu nombre. Oh, wow. Así que hoy te voy a hacer esa pregunta a ti. Buenísimo. ¿Quién es la persona más famosa que tienes en tu teléfono? Ay, Dios mío. Mira que yo siempre había dicho, y creo que por la parte emocional también, ¿no? Yo siempre había dicho que mi papá, o sea, realmente ha sido aparte ejemplo a seguir, ha sido la figura que he tenido siempre como guía, digamos, públicamente, ¿no? Porque mi madre y él hicieron el trabajo más maravilloso del mundo en guiarnos, formarnos y llenarnos de muchos valores, pero públicamente hablando, mi papá fue siempre como mi referente. Hoy en día, Dios mío, yo creo que es muy difícil porque además uno está en contacto hoy con tantas personas que no, a juro, tienes que tener como su contacto. Déjame pensarlo. Bueno, en estos días estuve en contacto con Beto de Raguayana. ¡Que viva Venezuela en esta mierda! Raguayana, que aparte están en un momento Demasiado.
¿sabes?, emblemático para su carrera, y creo que es de aplaudir el trabajo que están haciendo, también como dejando a Venezuela muy, muy, muy en alto y musicalmente, después de toda la trayectoria que ellos han venido llevando. Así que yo creo que me voy por ese, mi papá y Beto. Que me encanta que es pura gente venezolana. Que viva la gente Exactamente. venezolana. Y, bueno, iba a decir lo que dice Beto, pero no lo voy a decir. Ponemos un clip. Ponemos un clip de Beto aquí. Bueno, ahora sí, entrando en conversación, vamos a empezar por los inicios, como quien dice. Vamos a empezar por Amanda en el Miss Venezuela, porque me encanta también esa transición. O sea, tú estudiaste moda, pero después fuiste Correcto. Miss. Mucha gente puede pensar que es el mismo tipo de moda del que hablamos, cuando en realidad son mundos muy distintos. Entonces quiero que primero hablemos del Miss Venezuela. Todas en Venezuela, pues, o muchas de las niñas en Venezuela desde pequeñas sueñan con ser Miss Venezuela, hacen pasarelas, se ponen coronas, actúan como una Miss Venezuela. Es como ese sueño que muchas niñas en No, nuestro país y tienen. culturalmente está presente en Claro. la vida, yo creo que de todos los venezolanos, pero sobre todo como para las niñas, ¿sabes? La familia generalmente siempre hace comentarios al respecto, como de que, bueno, te ven con el perfil, entonces es como la típica frase de: ella seguramente va a ser Miss, ella puede ser Miss Venezuela, ay, yo sueño con que mi hija, mi sobrina, mi prima sea Miss Venezuela. ¿Tú Es tenías ese sueño cuando increíble. eras chiquita? Mira, yo no lo tenía como niña, pero sí viví también la etapa familiar donde mi mamá, mi tía y las personas cercanas eran como: ella va a ser Miss cuando sea grande. Y creo que sin concientizar todo lo que implica, ¿no? Es más como por el estereotipo de lo que las Misses han representado en nuestro país, culturalmente el peso que tiene, y me parece hermosísimo como el valor que le damos como país al certamen, pero a lo que voy con no ser consciente del todo de lo que implica es que es un trabajo, ¿sabes? Es justamente una plataforma con mucho respeto acá en nuestro país, con mucho poder también, pero que no se trata solamente Ujú. de quiero ser Miss Sí. y ya. Y creo que me di cuenta de eso una vez que ya estaba dentro. ¿Y cómo fue esa transición de estudiaste en Italia y después te convertiste en Miss Venezuela? O sea, ¿cómo Bueno, dijiste, mira, sí, voy a aplicar, voy a hacer sí, el casting? familiarmente teníamos ya historia. O sea, mi mamá Ah, no fue Miss sabía. Mérida. Sí, 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 no. Mi mamá fue quien sembró en mí como esa semillita de ganas de en algún momento participar en el Miss Venezuela. Ella estuvo a punto de ir al Miss Venezuela. Siempre cuento esta historia porque se me hace bellísimo, además, el resultado de todo. Ella estuvo a punto de ir al Miss Venezuela, y en ese momento ella se estaba graduando. Mi papá le sale la primera oferta de trabajo afuera del país, y la verdad su decisión de vida fue apostarle a la familia, apostarle al matrimonio con mi papá, y quedó un poco con ese sueño, ¿sabes? En proceso, nunca cumplido por ella, del Miss Venezuela. Y desde muy pequeña, si bien todo el entorno también decía como: wow, esa niña va a ser Miss, mi mamá también fue como que sembrándolo de una manera como muy sutil, cero presionada, porque yo creo que eso se lo agradezco no solamente con el Miss, sino con todo. Mis papás nunca me presionaron con ninguna decisión que yo tuviese que tomar, más bien abrazaban un poco los pasos que yo iba dando desde querer estudiar diseño de modas. Como al principio mi mamá quizás no estaba tan segura, mi papá sí viene de un medio quizás como menos tradicional, ¿no? Él eligió dedicarse al fútbol, pero él venía a estudiar derecho. Entonces sí era como un poquito más disruptivo. Mi mamá estudió arquitectura y era una familia mucho más tradicional. Ah, las típicas Entonces, carreras tradicionales. correcto, pero aún así los dos me apoyaron muchísimo en todo y nunca me impusieron nada. Y con el tema del Miss Venezuela fue lo mismo. Fue como a mí, como mamá, pues ella lo ha comentado, a ella le encantaba la idea de pensar que su hija cumpliera ese sueño. Creo que tampoco era consciente de todo lo que implicaba. Pero ella lo dejó ahí sembrado, y en algún momento, cuando yo era muy chiquita, tuvimos una conversación donde ella me dijo: Amanda, yo quiero que tú veas el Miss Venezuela como un trampolín, porque eso va a ser en tu vida. En el momento que llegue, pero ponte, tendría yo 14, 15 años. En el momento que tú lo consideres, yo siento que esa puede ser una plataforma que te sirva de trampolín para todos tus proyectos. A mí se me quedó esa palabra grabada, trampolín, porque es justamente eso, es una plataforma que te Sí. impulsa, es una plataforma donde tú le sumas, ella te suma, y si sabes aprovecharla, puede traer cosas muy, muy, muy buenas, muy positivas, pero también es un momento, ¿no? O sea, no es una plataforma que te dure
toda la vida, concisamente hablando del certamen, porque el certamen lo vives una vez y ya. Y cuando yo llego a Italia, se me presenta la oportunidad de postularme recién llegadita. Y recuerdo que en ese momento yo le dije a la persona que me Estabas terminando, contactó, perdón que te interrumpa, estabas terminando de estudiar diseño. la primera propuesta fue llegando a Italia. La primera semana, estando yo recién llegadita a Roma. Y yo en ese momento le dije a esta persona como, mira, la verdad, ahorita mi prioridad son mis estudios. Yo me acababa de ganar la beca. Yo estaba soñando y delirando con el momento en el que estaba de, wow, voy a estudiar la carrera de mis sueños con una beca que me gané con un proyecto inspirado en Venezuela. Es como que las piecitas empezaban a encajar y en Se esa me puso la piel de oportunidad, gallina. sí, en esa oportunidad por primera vez yo sentí como esto está valiendo la pena, porque sí había sentido muchas dudas de estudiar diseño de modas, por el mismo tema como que familiar y social que yo misma en algún momento juzgué, ¿sabes? Como yo recuerdo que yo una vez a los 8 años una compañerita me dijo, ay, yo quiero estudiar diseño de modas cuando sea grande, y yo, ¿qué está pensando esta niña de su vida? O sea, como que... Y luego yo decidí estudiar diseño de modas y dudaba de eso también, como que será que es una carrera que me va a permitir sustentar mi vida, que voy a poder realmente hacer carrera dentro de esa industria. También creo que porque en esa época, o sea, hoy 2025, todas estas carreras creativas están mucho más desarrolladas, estamos más acostumbrados a ver pues creativos desenvolviéndose en el mundo y siendo completamente exitosos. En este momento, ¿qué Total. año era? Eso fue, 2017. cuando yo lo estudié fue 2017, 2017. Bueno, igual, 2007 la gente no estaba tan acostumbrada a las carreras creativas, o sea, todavía teníamos mucho el Total. chip de lo tradicional. Ujú, Entonces creo que, ujú. bueno, eso pudo haber influenciado un poco. Y Exacto, bueno, antes de, porque también vamos a tocar ese tema de la transición, correcto. digamos que a moda y a lo que viene ahora, pero bueno, para cerrar un poco el Miss, ¿qué fue para ti como mujer estar en esta plataforma? Porque sabemos que, bueno, desde afuera se puede ver, como lo decías, muy maravilloso, muy glamuroso, muy Claro. Miss Venezuela, pero ¿qué significa realmente estar en el Miss Venezuela? Mira, yo creo que conectando esta pregunta y cerrando la anterior, creo que lo más bonito para mí fue concretar la intención de esa frase que dejó mi mamá sembrada, de que me sirviera como plataforma para todos mis proyectos, porque yo siento que de esa manera el Miss Venezuela deja realmente un impacto bonito, no solamente en la mujer que participa, sino también en todo el público que disfruta del certamen y en las niñas que crecen viéndolo, admirándolo y queriendo estar allí. Entonces, la verdad es una experiencia que yo repetiría 1000 veces en mi vida si fuese necesario. Me sumó mucho como mujer, me ayudó terminar de conocerme como mujer, porque yo siento que a veces en la vida vamos como en automático y tú no te paras a preguntarte cuál es tu comida favorita y quién es la persona que más te influencia. De repente sí, lo haces de vez en cuando, pero el Miss Venezuela te Te obliga obliga. a hacerte todas esas preguntas, porque naturalmente tú tienes que presentarte como mujer al mundo, ¿no? Al universo, a todo el Pero medio que va a literalmente estar el atento a universo. ti, es literalmente. Entonces, fue un periodo de mi vida donde yo estaba en constante introspección de cuál es mi propósito de vida, por qué estoy haciendo esto, qué quiero generar con esta plataforma. Hablamos de dejar un impacto, pero realmente ese impacto no viene, y yo lo decía mucho, yo decía como que es que yo quiero dejar una huella con esto, con Dani, que él siempre ha estado allí de la mano, ¿sabes? Creando estratégicamente el plan de acción con cualquier proyecto. En el Miss Venezuela no fue diferente, entonces él me decía como, tú Aquí quieres queremos a dejar Dani. saludos a Dani, tú quieres dejar una huella, pero la huella no se deja por quererla dejar. La huella se deja porque haces un trabajo que habla por sí solo y como resultado deja una huella. Y para mí todo ese proceso del Miss Venezuela se trató de eso, de no enfocarme en la huella, sino en el trabajo que tenía que hacer para que la consecuencia fuese esa, ¿no? Y creo que es increíble verlo con esos ojos cuando entras a una plataforma que aparte está combinada con toda la magia de ser Miss, así se llamaba uno de Sí. los programas que hacíamos, ¿no? Como con toda la parte estética, con toda la parte mediática, pero cuando en el fondo hay una intención real, estudiada, estratégica también, wow, se unen, sabes, todos los elementos y el resultado es maravilloso. Para mí fue una experiencia muy, muy grata y Me parece espectacular que justamente lo menciones desde ese punto, porque, de nuevo, viéndolo como desde afuera,
siento que no todas las Misses, no por mal, ojo, no todas las Misses tienen como que el impacto que pueden llegar a tener y que puede ser aprovechado en este tipo de plataforma. Tú lo aprovechaste sumamente. Gracias a Se Dios. vio en tu reinado, se vio en el Miss Universo y creo que también algo que a mí, yo no soy señora fan de Miss Venezuela, a pesar de que, bueno, evidentemente lo veo todos los años y desde chiquita era como, ok, vamos a sentarnos a ver Miss Venezuela como toda Claro. tradición de familia venezolana, pero algo que me hizo mucho clic y también en el cómo inspiras a las niñas fue cuando estábamos en el aeropuerto de Medellín, que allí fue Ese como, momento fue lindo. se te acercaban todas las niñas a, Amanda, ¿me puedo tomar una foto? Amanda, ¿te puedo preguntar? Amanda, ¿puedo grabar contigo? Cuando estábamos, no sé, en el Colombia Tex, que un señor fue como que se nos acercó y que, mira, disculpa que sea, bueno, tan metido, pero tú, o sea, tú debiste ganar. O sea, fue como que Sí, estas qué conexiones lindo con, que vivimos eso juntas. sí, o Sí. sea, fue como que estas conexiones de gente que nos conseguíamos en la calle y que sentían ese amor que se veía reflejado, o sea, ese amor por lo que, por la huella que dejaste. Amén, 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 amén. A ver, definitivamente viene también de una gran responsabilidad Sí, ahora de hablarle a esas niñas, hablarle a esas personas que hoy, gracias a Dios, como que conectaron con esa historia y siguen el después, ¿no? Siguen el post Miss Venezuela. Y justamente a eso vamos, como que si tú le preguntas a mi mamá, ella se quedó con esa sensación también de es que tenías que haber ganado porque lo hiciste todo como que tan bien, tan preciso, tan milimétrico, pero yo hoy me quedo con la sí, sensación, te lo juro, y siempre lo he dicho desde esa misma noche, primero de que hay cosas que están fuera de nuestro control, y yo siento que es bonito que cada moraleja un poco que mencionamos acá aplica no solamente para lo que yo viví, sino para la vida, para los proyectos, para el emprendimiento, para la moda, para todo. Hay cosas que se salen de nuestro control. Y yo siento que tenemos que enfocarnos en manejar lo que sí está en nuestras manos. El resultado de esa noche no está en nuestras manos, que sí lo está, lo que se hizo con la plataforma y lo que se ha querido hacer después del Miss Venezuela. Entonces, siento que de ahí viene también el cariño de la gente y la conexión que se tuvo con mi participación, que como te digo, como todo en la vida, siento que tiene que venir con intención, con mucho cariño y también con planificación y estrategia. además que siento que capaz, porque uno no sabe las vueltas que da la vida, pero si eso no hubiese pasado así, no estarías en donde estás hoy en día haciendo las cosas que pues estás haciendo hoy en día, ¿sabes? Correcto, ¿no? Y que al final, mira, yo sí soy fiel creyente de que lo que es para uno es para uno. O sea, ni porque te quites O ni ni porque porque te te pongas. pongas. Entonces es como, para mí no había otro escenario. O sea, realmente no creo que valga la pena pensar en qué hubiese pasado si yo hubiese ganado esa noche. Porque la realidad es que esto fue lo que me tocó. Esto era lo que Diosito tenía escrito para mí. Así como para ti hoy todo lo que estás construyendo con Localness. Y lo hemos hablado, pero es como que tú pensaras hoy, ¿qué hubiese pasado si yo la hubiese pegado con mi marca de ropa? ¿Sabes? Es como, no estarías acá, no Es estarías verdad, haciendo esto. Y creo que eso es lo más maravilloso del escenario en el que estamos hoy, que lo que estamos viviendo es lo que estaba escrito para nosotras. totalmente. Wow, Sí. estoy que... Amén. Amén, amén por eso. Amanda, ¿qué ha sido lo más retador de entrar, bueno, entrar en Miss Venezuela o entrar a la vida? Se pudiese decir que con un apellido ya conocido, Ok. de Sí. segmentar ese, lo heredado versus lo construido, y de darte tu Sí. lugar por Amanda Dudamel más que por la hija de Dudamel. Uf. La verdad, hoy escucho esa pregunta y creo que solamente sonrío porque me trae puros buenos recuerdos y siento que igual, mi papá tuvo una muy buena manera de llevarlo, de manejarlo. Diosito como que nos ha ido guiando y nos ha ido dando las herramientas para saber llevar las cosas como que etapa por etapa. Y yo de niña, a pesar de crecer pues con un papá público, yo nunca estuve expuesta públicamente. Mi papá siempre se esmeró porque nuestra vida familiar fuese lo más privado posible. Y yo creo que asumí un poco ya el reto de decidir yo ser una persona pública cuando la primera vez que mi nombre salió como candidato oficial al Miss Venezuela, que ahí se empezó a filtrar un poquito como que, ay, esta es la hija de Dudamel, ah, sí, mira, no, ella estudió moda, no sé qué tal. Fue como el único momento en el que era la hija de Dudamel públicamente, porque antes de eso, sabes, yo era muy Claro. privada también, estudiaba, pero nunca tuve como ningún tipo de aparición pública
más que 2 entrevistas que tengo que sí a los 5 años en la sala de la casa hablando con mi papá, hablando en las piernas de mi papá. Me da mucha risa porque ese par de entrevistas yo quisiera como desaparecerlas de la faz de la tierra, no, mentira. No, Vamos a ver si las fue una conseguimos por etapa, ahí. exacto, ponemos un clip. Fue una etapa muy bonita, pero era mucho más chiquita. Cuando asumo ya esa responsabilidad de, tipo, estoy ya metida en este paquete, recuerdo que mi papá me llamó y me dijo, tú sabes en lo que te metiste, ¿no? Por no decir también como que las palabras, muteamos las palabras así como la parte de Betty, que tú sabes en el paquete que te metiste. Y yo sí, papi, o sea, creo que todavía no soy del todo consciente, pero yo entiendo que esto no es como que un juego y no es cualquier cosa que me esté tomando a Sí, la ligera. Y de allí él me dijo algo que yo creo que me ha protegido mucho y me dijo como que siempre tienes que estar esperando que cualquier escenario pueda presentarse. Es decir, ahora te vas a presentar públicamente y vas a apostar por ser la representante de tu país. Puede que la gente te quiera, puede que no, puede que hayan comentarios bonitos y de repente van a haber algunos que no van a ser tan positivos. Tú tienes que estar muy segura siempre de quién eres y qué es lo que tú quieres hacer con esta plataforma, pero van a llegar momentos duros. Y creo que la verdad fui muy, muy, muy bendecida y protegida durante los primeros años porque eran muy pocos los comentarios negativos. Cuando habían comentarios negativos, mi familia me protegía mucho también. Yo durante el Miss Venezuela dejé de ver redes, o sea, yo apagué las notificaciones hasta el día de hoy. Yo no tengo notificaciones activas en Instagram, en nada. Y mi familia cuando veía de repente temas que sabían que podían afectarme en ese momento, el Miss Venezuela te pone mega sensible, o sea, durante la etapa de competencia, lo mejor que tú puedes hacer en la vida es dejar el teléfono a un lado. Mi familia no me lo mencionaba así como que, ay, Amanda, están diciendo, no, yo me llegué a enterar de las cositas que dijeron después de la competencia, pero todo eso me preparó para saber enfrentar la exposición mediática con mucha más madurez y quizás racionalidad, ¿sabes? Entender que al final, si decides estar expuesto públicamente, tienes que vivir y disfrutar de lo bonito y de lo no tan bonito. Pero nunca fue un peso para mí el tema de es la hija de Dudamel. Más bien, siento que, ya vamos a entrar en materia con eso, pero más sí. bien siento que lo llevo conmigo de una manera más, como con mucho valor a lo que tanto mi papá en su rubro en el fútbol ha hecho, lo que Gustavo Dudamel ha hecho en la música, lo que el apellido ha significado para nuestro país. A Gustavo no he tenido el placer de conocerlo aún, sí he ido a verlo un par de veces, la primera vez lo vi estudiando en Italia y la verdad, chapó con Sí, me quito todo el lo que le ha sombrero. hecho, con su trabajo, y es parte de eso, ¿no? Es parte de el querer como que honrar ese legado que ellos han ido dejando. Creo que así he recibido el tema de el apellido, pues, y de ser hija de una persona pública. ¿Alguna vez has sentido que no tienes el permiso de equivocarte? ¿Alguna vez he sentido que no tengo el permiso de equivocarme? La verdad no. La verdad no he sentido eso porque creo que crecí además muy literalmente rodeada de un mundo muy, muy, muy retador en el fútbol, una industria muy exigente donde cada partido perdido, me encanta porque mi papá hace este tipo de moralejas, me siento muy mi papá en este momento, pero cada partido perdido es una enseñanza grandísima literalmente. O sea, es como salir de un partido ganado te deja la euforia, pero salir de un partido donde fuiste derrotado te deja mucho que aprender y mejorar. Y yo creo que ese fue parte como del lema con el que crecí y la manera en que me educaron mis padres. Es como perder es inevitable, equivocarte es inevitable, es más bien necesario para que salgas y luego te sientes con tu equipo, con tu familia, revisar qué pasó, por qué no ganamos, por qué, en qué nos equivocamos y cómo seguir adelante. Justo lo escuchaba hoy, bueno, en la mañana lo escuchaba en un episodio con una campeona mundial de golf de México que Ok, decía como ella perdía los domingos y en ok. vez de como las otras personas, o sea, como que sus competidoras esperaban a, no sé, el miércoles o el jueves o el viernes a que viniera su coach y a volver a entrenar, ella Ujú.
si perdía por 80, no sé, no sé el término en golf, lo siento, pero si no podía meter las 80 pelotas, esas se las debemos. exacto, si no podía meter las 80 pelotas, entonces el lunes se despertaba, agarraba sus 80 pelotas y se quedaba ahí intentando. Entonces creo que también ese puede ser como otra moraleja de, bueno, Correcto. o sea, te paras al día siguiente y lo vuelves a hacer. Y es como, más, te da más fuerza sí, para pararte al día siguiente e ir a entender, bueno, aquí qué hay que corregir y seguir, porque al final la vida es así, es inevitable que sea como un camino de altos y bajos, ¿no? Y que hayan momentos de más euforia, de más quizás satisfacción, felicidad, pero es que sin los momentos bajos, ¿cómo sí. subes? ¿Sabes? ¿Cómo aprendes? ¿Cómo mejoras? ¿Cómo cambias para seguir subiendo? Y ahora sí vamos a hacer la conexión. Ahora sí Hablando de hacemos las, el sí, vínculo. el vínculo. Hablando de las raíces, creo que algo que también nos conecta a nosotras mucho es que estamos como muy arraigadas a nuestro país, a lo que significa ser venezolano, a lo que significa Venezuela, a lo que significa hacer para Venezuela, que es como algo tan bonito y que eso lo trasladamos a cada una de nuestras empresas, a cada uno de nuestros conceptos y a cada uno de nuestros manifiestos. Amén. Porque bueno, tanto Tributo como Dudamel ahora sí tienen un manifiesto tan tuyo, tan presente, tan venezolano y tan de la historia, pues del apellido, pero también de la historia de todos nosotros como venezolanos o en tu caso como merideños, ¿no? Sí. Entonces quiero que primero nos hables, vamos a hablar de los dos un poco porque no podemos no hablar de Tributo aquí, no podemos saltarnos a Dudamel directamente, tenemos que también hablar un poco Que de además Tributo. es muy bonito la manera en que Se se conectan. conectan indirectamente, están Porque muy tienen la misma conectados. historia, o sea, creo que, bueno, yo por este momento, Dudamel evidentemente va a estar en el aire y van a poder ver esa conexión tan tangible en el visual de Dudamel con el visual de Tributo y quiero que nos hables un poco de Sí, esto. y que es como sutil Sí. y prácticamente imperceptible, pero cuando entras en el fondo de cada marca hay mucha conexión porque yo siento que ahí se cumple justamente lo que hemos querido de la intención que le damos a los proyectos que estamos llevando. Sí. A ver, los dos proyectos, por un lado, Dudamel, que es mi proyecto de vida, la verdad, más melosamente hablando, como mi sueño profundo como mujer, como niña, como venezolana y hoy como profesional dentro de la industria también, porque desde muy chiquita, cuando decidí estudiar moda, empecé a entender que la moda iba mucho más allá como de las piezas que utilizabas, ¿no? Y en el momento en el que me gano la beca, gracias a Dios, inspirado en un proyecto venezolano, y yo ya había postulado el año anterior con un proyecto que quizás no tenía un concepto como tan aterrizado, en ese momento cuando yo decido hacerlo en base a Venezuela, al momento que estábamos atravesando, eso fue Sí. 2017, y me gano la beca, como que todos esos pasitos iban dejando en mí, obviamente, rastros de, claro, tiene más sentido conectar todo lo que yo voy a hacer con mi historia y de dónde vengo, porque crecí en una casa donde cantar el himno nacional era la cosa más preciada del planeta, ponerte una camiseta de la Vinotinto encima, o sea, te erizaba la piel por más veces que ya lo hubieses usado. Entonces, estaba presente en mi formación la importancia de representar a Venezuela, la importancia de que no solamente públicamente, sino que tú tomas un avión, viajas, cruzas la frontera, estás en otro país y ya tú eres un representante de Venezuela. Y yo lo vivía, obviamente, como de una manera quizás más impactante, ¿no? Porque era realmente viendo el trabajo que hacía mi papá representando a Venezuela en su industria. Entonces, cuando me ganó la beca con este proyecto, yo dije, mi carrera tiene que tener un foco con esta intención también. O sea, yo era la única venezolana, evidentemente, en mi promoción, éramos solamente 2 latinas, y yo decía, ¿qué tengo yo para ofrecerle a, a todos mis compañeros y a la universidad? Que soy venezolana, que soy latina y que tengo una historia de vida distinta a la que ellos tienen. ¿Cómo hago esto posible? Tampoco es que todos mis proyectos van a hablar de Venezuela porque la vida en general también es así, no te puedes enfrascar solamente en una cosa. Yo dije, mis proyectos más importantes van a ser de Venezuela y dejé, tipo, cada semestre yo dejaba el proyecto más importante para enfocarlo en Venezuela. Evidentemente mi tesis era el macro de todos y mi tesis fue lo que me abrió los ojos también a todo lo que iba a ser el post
carrera, ¿sabes? Ya en la parte como profesional, y qué línea darle a haber estudiado moda, pero cómo llevarlo a la realidad de salir de la universidad, ¿no? Porque en la universidad es también todo como más creativo, Sí. un poquito más, Explóralo. más experimental, exacto. Entonces, ¿cómo llevo eso a lo que me quisiera dedicar ya para el resto de mi vida? Entonces, ese arraigo por Venezuela ha estado presente en cada decisión, pero muy conscientemente. Y ya después de todo esto, cuando llego al Miss Venezuela, yo me postulo al Miss Venezuela recién graduada. Cae la pandemia, yo me gradúo en plena pandemia, y la postulación al Miss Venezuela viene como hilando todo esto, porque era una vez más entender que parte de mi propósito de vida ha sido esto. Incluso hoy aquí sentada contigo, siento que el hilo se sigue conectando, ¿no? Entonces es bonito ver cómo tanto en Tributo como en Dudamel permanece eso, porque yo siempre se lo digo justo a las niñas que vienen a preguntarme a veces, así como yo miraba y admiraba también a mujeres venezolanas y me hubiese encantado tenerlas de frente y preguntárselos. Entonces me tomo esos momentos con mucha responsabilidad y les digo justamente que lo más bonito es que todo lo que tú hagas en la vida tiene que tener una intención muy clara. No es que esa única intención no puede cambiar en la vida y tienes que como que estrictamente amarrarte a ella, pero sí tienes que ser consciente de que cada cosa que haces tiene que tener un propósito y una misión, porque de esa manera, volvemos a lo de la huella, de esa manera la huella viene naturalmente. Entonces, en estos proyectos ha sido intencional. Que la base sea Mérida ha sido una elección aparte retadora, ¿no? Pero que conecta con quiénes somos, de dónde venimos, con la fortuna de que en Tributo, por ejemplo, somos los tres merideños, con Edwin Sí. y con Dani, que también es de Mérida, en Dudamel, que también tenemos un equipo maravilloso donde somos todos merideños, está Héctor, que es gran amigo de toda la vida, es un poco como en paralelo lo que hacemos con Tributo, pasa en Dudamel, que somos todos de Mérida, y Y que se siente nos ese amor conectamos tan intenso, naturalmente sí. por homenajear pues nuestro origen, nuestras raíces, de dónde venimos. Bueno, tan así que el logo de, creo que de Tributo es, como que el isotipo es de casa de tu abuela, ¿no? Lo agarraste como de una pared de casa, no sé si era de tu abuela o casa de la abuela de Dani. Es el abuelo de Dani, exacto. Una casa de Tobar que diseñó Fruto Vivas en el 72 y el isotipo era buscando que reflejase como la forma del filtro, Ujú. pero es la forma que tiene un mosaico de ladrillos que diseñó Fruto Vivas hace muchísimos años y que conecta hoy con la historia que estamos contando en esa casa, que al final esa propiedad, pues esa casa familiar ha tenido un peso importantísimo para la familia de Dani toda la vida, pero que hoy, después de tantos años, está como terminando de cobrar sentido y la casa ahora tiene como un legado al que se le rinde tributo Sí. allí Qué en bello Tobar, la conexión tan con las bonito. palabras. Correcto. Y lo mismo nos está pasando con Dudamel. Sí. Con la casa donde hoy producimos, donde hoy hacemos todo el trabajo de esta primera producción que estamos, pues ya, Ya, iba ya a se decir por lanzó, lanzar, ya que se ya, lanzó. con la que ya estamos exacto, al aire, y lo mismo nos está pasando con Dudamel, que hacemos toda la producción y la marca vive en la casa que me vio crecer, es la casa de mis papás, la casa donde terminé de graduarme de bachiller, pero la casa donde empecé a estudiar moda también. Ahí decidí que quería estudiarlo como carrera universitaria. Allí preparé el primer proyecto que postulé. En esa casa, estando en esas paredes que son las que hoy acogen a la marca, estaba haciendo mi primer curso cuando yo tenía 14 años, el primer curso que hice de patronaje, diseño y confección. Y hoy trabajamos en la marca con mi profe en ese primer curso, que hoy es nuestra Que es la jefa de jefa de taller. taller, ¿no? Ah, Exactamente. En Dudamel, la verdad, tengo que decir que tenemos un equipo maravilloso. Como mencionaba, todos merideños. Está también Héctor, que es codirector conmigo en toda la parte creativa y él se encarga de la parte de comunicación y audiovisuales. Hacemos codirección en la marca y yo también estoy como en ejecución, logística, producción. Entonces, siento que no hay mejor manera de celebrar justamente como que tus raíces, tu origen, que además acompañándote con personas
que no solamente te complementan, sino que aparte te potencian, ¿no? En todo este camino. Nos pasa en Tributo, nos pasa en Dudamel y en la vida en general. Bueno, con Dani, sabes que ha sido un compañero de vida maravilloso y yo siempre se lo dije, nosotros tenemos una historia larguísima. Desde que yo tengo 13 años, imagínate, nosotros Toda la vida. empezamos a hablar cuando yo tenía 13 años. Y nosotros desde muy pequeños siempre decíamos como que lo más bonito de estar juntos es que aparte de que somos amigos, de que hoy somos pareja, nos sumamos. Porque estar juntos nos potencia. O sea, estar juntos nos motiva a ser la mejor versión de cada uno de nosotros. Y eso realmente es una bendición. Y lo agradezco todos los días de mi vida porque siento que vamos dando pasos que nos ha permitido lograrlo justamente saber hacer familia, equipo, pareja, en general en la vida. Siento que eso es lo más bonito al momento de concretar proyectos así de Sí. especiales. Y siento que en realidad no podemos conformarnos con menos de tener una persona a nuestro lado, sea en el área amorosa, o sea en el área profesional, En el o área sea laboral. en el área de amigos, incluso de gente que nos sume, nos potencia, y creo que eso también lo aprendo y lo valoro demasiado de estos trabajos, de estos proyectos y de tu vida en general. Amanda, tienes 2 años intentando lanzar, bueno, trabajando para lanzar Dudamel. Exacto. ¿Qué ha sido o cómo ha sido sostener esa visión creativa durante 2 años? Porque uno a veces como tiene el proyecto y lo quiero lanzar ya y quiero que el mundo lo vea ya y quiero comunicarlo ya, y es como esta era la inmediatez que tú la has sabido pausar bastante para perfeccionar, no perfeccionar porque nada nunca es perfecto, pero sí para llegar a la excelencia. Correcto. Bueno, y han sido 2 años como ya con el concepto que hoy presentamos, pero la verdad es el proyecto que conecta justo con ese inicio en la casa donde hoy estamos haciendo toda la producción, la casa que es hoy la base de la marca, que conecta también con ese proyecto de tesis que fue el que me hizo darle dirección pues a lo que hoy estamos presentando desde el momento que entendí que quería que Venezuela estuviese presente en todo lo que yo hacía. Entonces, llega luego el post Miss Universo, siempre teniendo muy claro que quería seguir dedicándome al diseño, porque esa etapa post-certamen es de mucho movimiento, mucho ruido, fue muy mediática en mi caso, y claro que tienes dudas, y claro que de repente como que tambaleas en decisiones y al final para mí fue importante siempre, de la mano de mi familia, de Dani, amigos, llegar al centro nuevamente, como que volver a pisar tierra y decir, sí, yo lo que quiero hacer es esto, porque yo en lo que me proyecto por los próximos años de mi vida es con la moda, que fue lo que yo elegí para mi carrera, para la parte profesional, pero también como propósito de vida. Entonces, en ese instante empezamos a trabajar en lo que sería el rebranding de mi marca. Yo cuando me gradué me presenté como mi proyecto de tesis bajo mi firma personal, Amanda Dudamel. Post Miss Universo, yo hago el drop de los pañuelos, que fue aparte una experiencia demasiado, demasiado hermosa, porque eran estos pañuelos que yo hice, yo realmente los diseñé como souvenir para mis compañeras en Miss Universo, y el pañuelo yo se lo daba también como a la fanaticada que estaba apoyándonos en el concurso. Entonces, cuando yo regreso, me preguntaban mucho por el pañuelo, decidimos hacer un drop de los pañuelos que me dio una visión también mucho más clara de lo que podía ser como esa ruta como diseñadora post certamen. Fue como el momento de transición. Y luego empezamos a trabajar en lo que sería la nueva presentación de la marca, el rebranding. Ahí entra Héctor también a ser parte del equipo. Y recuerdo que en una primera conversación con él tuvimos esta conversación sobre cómo llamar la marca para que no se tuviese que ligar directamente a mi nombre. Y él me propuso migrar a Dudamel. Recuerdo que en esos primeros segundos él me dice así como, yo no sé si esto te va a gustar mucho, pero yo tengo esta propuesta, porque me parece que, ¿sabes? Le daría una visión y una presencia como muy fuerte a la marca. Sí. Yo lo escucho y le digo como, la verdad me encanta, me fascina, porque yo no quiero que Dudamel sea completamente mi persona, yo quiero que mi marca sea
como tenga su propia vida, tenga su propia personalidad. En Venezuela hay más que talento, hay industria, hay manos expertas, hay potencial. Y ahora con Localness hay un lugar para conectarlo todo. Este 22 y 23 de mayo del 2025 llega The Local Expo al Centro Comercial Líder, la feria que reúne a toda la cadena de valor del textil y la moda nacional. Encontrarás más de 50 expositores, talleres, textiles, empaques, tecnología y mucho más. Todo lo que tu marca necesita para producir desde aquí, con calidad y propósito. Y además, un espacio de aprendizaje con ponencias de expertos nacionales e internacionales sobre estrategia de marca, producción, sostenibilidad, mercadeo, legalidad y mucho más. The Local Expo, conecta, aprende, crece. Todo lo que tu marca necesita en un solo lugar. Propia personalidad. Y esa era justamente la intención en ese momento, como despersonificarlo un poco y más bien rendirle homenaje a lo que el apellido significa para Venezuela. Entonces, esa decisión empezó a darle rumbo a las bases que íbamos construyendo poco a poco. La verdad, desde el principio sí tuve muy claro que quería que la línea como conceptual que llevara el ADN de la marca tuviese relación con mi proyecto de tesis. Yo mi tesis la hice inspirada en la comunidad Wayuu. Y desde que estudiaba me vi siempre como muy conectada con el tema de la cultura, el folclore, la artesanía, porque me parece que la tradición y la historia, no solamente en nuestro caso Venezuela, pero de cada quien, cuando tú indagas un poquito en tu pasado, en quién eres, en dónde naciste, qué hacía tu abuela, se dedicaba a tejer o cantaba o quizás era médico, es como todo eso te va llenando culturalmente. Y para mí la relación justo con las comunidades étnicas era fascinante desde el principio. Era como, cómo esta gente puede mantener sus tradiciones intactas por tanto tiempo y luego cómo hay también métodos, técnicas ancestrales que se van desvaneciendo en el tiempo, como quizás es bonito darle justo intención a eso y tratar de que prevalezcan por el mayor tiempo posible. Entonces, o recuperar cosas de allí y hacer algo más actual con ello, pero que justo como que le rinda tributo a toda la historia que nos precede y que nos hace ser culturalmente quienes hoy somos. Entonces, ese fue el enfoque de Dudamel desde el principio y luego fue justo cobrando vida por sí solo el proyecto, forjando su propia personalidad para lo que hoy, luego de 2 años desde esa decisión, estamos presentando como una marca que justamente quiere ser vocera de la cultura venezolana, latinoamericana, y donde hablamos sobre, es un término que a mí me parece hermosísimo, donde hablamos sobre la nostalgia latinoamericana, y es esa sensación... Que se siente en las fotografías. Las fotografías, tú ves las fotografías y es como, te transmite es así, algo la foto. Es así. Es esa sensación de querer estar en casa, de querer volver a casa o de recordar de dónde vienes, de recordar ese suétercito de tu abuela tejido que, ¿sabes?, te transporta a tu niñez, de recordar a tu abuela tejiendo crochet porque te enseñó cuando eras chiquito y ella te hacía las bufandas que te ponías cuando eras pequeño. O sea, es una sensación que todos tenemos. La nostalgia es parte de todos nosotros, cada quien lo vive de manera diferente, pero a nivel cultural latinoamericano también siento que compartimos muchos elementos y con Dudamel queremos celebrar eso. Entonces esta primera colección como que sienta las bases de lo que va a ir evolucionando con la misma marca porque ya es como un hijo al que le dimos vida y ya tiene como su propia forma de ser, su propia personalidad. Que me parece además una responsabilidad completa el rescatar estas técnicas tradicionales y estas técnicas ancestrales para no dejarlas morir. Y sobre todo en ese no dejarlas morir, hay algo que me encantó que hiciste con la marca, de eso, bueno, combinar lo artesanal con lo un poco moderno, más tecnológico, pero manteniendo esa esencia de ese suétercito de tu abuela, que fue que rescataron un telar que estaba abandonado en Mérida y lo pudieron utilizar para justamente hacer ese tejido de punto específico para un producto específico. Entonces eso también como, bueno, que vamos a utilizar productos o maquinarias o técnicas un poco más industrializadas, pero que también igual nos conecten con esta esencia y manteniendo esos detallitos que también tiene la marca, que me parece fundamental que los tengan. Sí, definitivamente el proceso como de
investigación experimental de Dudamel para mí ha sido de las fases más apasionantes, porque ha ido de la mano de esta búsqueda de, ok, ¿qué va a decir Dudamel en su primera colección? ¿Qué va a sentar las bases de lo que va a ser la marca? Pero es algo que tú no puedes forzar y decir, mira, yo lo visualizo así, así, asado, sino que con el pasar de las semanas, de los días, de las pruebas, íbamos como filtrando dentro de las cosas que probábamos y experimentábamos. Y dentro de eso, tejidos, maquinaria, textiles, hilos. Hemos hecho también, esta es una de las piezas hero de la Me parece un colección. espectáculo. Tengo todo el episodio viéndolo y Sí, detallándolo. y los detalles, ¿no? Esta la hicimos en un telar de madera, la hicimos con una artesana merideña. A mí me encanta decir que es artesana, pero ella de profesión es arquitecto, la señora Zulay, que dedicó su vida a la artesanía y a conocer estas técnicas de comunidades indígenas venezolanas. Y ella nos contaba, su casa es un museo además, ella nos contaba que ella se iba y pasaba temporadas con las comunidades y también los invitaba y de repente los recibía en su casa y probaban juntos, experimentaban juntos. Ella nos guió de una manera maravillosa también en este propósito de queremos seguir indagando en esto, queremos experimentar, queremos crear, hacer lo propio también, ¿no? Pero honrando el trabajo que por décadas, por no decir, ¿sabes?, centenarios, se ha hecho acá en nuestro país y que construye nuestra identidad cultural. Entonces, esa máquina que tú mencionas fue un tesoro que llegó hoy a casa de Dudamel, una máquina que recuperamos con la que hacemos algunos de los tejidos y tiene muchas particularidades porque dentro de los retos que hemos tenido produciendo encontramos ese tipo de oportunidades que le dan un sello estético a la marca muy, muy bonito y de mucho valor cultural. Entonces, esta máquina, por ejemplo, solamente recibe un título de hilo grueso y le da un acabado que ya una máquina de las más actuales no nos puede dar, porque naturalmente la maquinaria pues va evolucionando, va avanzando, pero es parte de lo que nos ha gustado en esta exploración, en esta fase más experimental de Dudamel, y es lo que vamos a ir pues poco a poco continuando, probando, investigando, y siento que lo demuestra la marca en esta primera colección, pero va a ir creciendo con Dudamel también. ¿Cuál ha sido ese reto y esa oportunidad, un reto y una oportunidad, o capaz las dos en una, de producir en Venezuela? Y de, Bueno, y de producir en Venezuela y todo en Mérida, aparte. Exacto, porque todo lo hablemos haces de en producir Mérida. en Venezuela, pero específicamente en Mérida. Mira, el mayor reto, yéndonos a cosas muy específicas, el mayor reto en Mérida es que allí el tema de la luz a veces era complejo. Entonces, en la casa ese fue el primer reto grande que tuvimos que enfrentar y pues trajimos como los instrumentos que nos permitían trabajar con baterías que se cargan por un tiempo y mientras no hay luz, entonces usamos las baterías y esas baterías luego las podemos conectar a paneles solares. ¿Cuál es la oportunidad? Que a mediano o largo plazo nosotros queremos que Casa Dudamel trabaje 100% con energía solar. Wow, Entonces, wow, quizás es algo, claro, está en proceso, ¿sabes? Y fue algo que, una decisión que vino de un gran reto, una gran problemática como que a enfrentar por querer producir en Mérida, asumir pues como que esa fuese la misión de la marca, pero tiene también obstáculos en el camino y que hoy nos abre los ojos a un objetivo mayor. Entonces, ese por mencionarte uno de los principales, pero bueno, sabemos que en Mérida también estamos alejados de Caracas, estamos como más cerca de la frontera, entonces nos acercaba más bien como a, bueno, ¿será que a nivel de distribución lo vamos a manejar en Mérida, lo vamos a llevar desde Caracas? Pero partimos siempre como de la premisa, del manifiesto de lo que hoy es Dudamel, ¿sabes? Y es producir en nuestra casa Dudamel, en Mérida, porque es lo que nos conecta más directamente con nuestra historia y con ya hoy la personalidad de la marca. Entonces, dentro de los retos que hemos tenido, te puedo decir que han surgido
los mejores detalles, quizás las cosas como más valiosas que hoy van a poder ver en la marca, desde los acabados hasta los materiales, hasta la forma de producir. Y siento que es justamente lo que hablábamos con nosotras. Es lo que tenía que ser para Dudamel, pero gracias a Dios se logró pues por la intención que se tuvo desde el inicio de mantenerlo allí arraigado a Mérida, nuestro origen. Mira, hablabas de la logística. Quiero que toquemos ese tema que es bien, bien, bien importante, Sí. porque sé que cuando lanzaste la colección de pañuelos, uno de los retos con esa colección, con ese drop, fue justamente cómo llevamos, y es un reto que viven todas las marcas, por lo menos en Venezuela, cómo llevamos esa producción o ese producto a distintas partes del mundo y lo costoso que nos sale llevar ese producto a distintas partes del mundo. Correcto. Y eso pues abrió un poco los ojos, le abrió un poco los ojos a Sí, Amanda muchísimo. de, bueno, ¿cómo Sí. entonces vamos a hacer este lanzamiento ahorita para no vernos con esta barrera, digamos, que bueno, es un reto bastante de sacarlas, o sea, es todo un reto sacar las piezas de Venezuela. Correcto, correcto. Bueno, a ver, todo esto parte además de una conferencia que yo vi un día, que yo creo que te eché este cuento también. Yo estaba por lanzar este drop de pañuelos terminando la edición de Labs de República Dominicana. Y yo me senté a ver una de las conferencias donde una de las ponentes también contaba su historia exportando los productos que ella en ese momento fabricaba. Ella lo primero que dijo fue: no se lancen en la aventura de hacer worldwide shipping, porque es muy difícil. Y yo estaba a horas de lanzar el drop. Aparte que, perdón que te interrumpa, que uno, como, yo lo viví como con Silhouette cuando lo tenía, y era como que, worldwide shipping, ¿por qué no? Súper ¿Por fácil, qué lo no? meto en DHL y que se vaya, o sea, es como... Exactamente, dos es lo manos más en cuatro. sencillo, correcto. Porque en nuestro imaginario era Sí, como, sí. ¿por qué no podemos hacer worldwide shipping? Es decir, si hay marcas que hacen shipping a todas partes del mundo, ¿por qué nosotros no? Bueno, yo escuché eso y yo dije, no vale, seguramente es que ella, sabes, tenía productos muy complicados de mandar a todas partes del mundo y yo, como te digo, estaba a horas de hacer este drop. Igual nos fuimos con nuestra aventura de worldwide shipping y era un producto muchísimo más sencillo porque era un pañuelo, no era nada pesado. Y nos dimos cuenta, evidentemente, de que cada país tiene regulaciones diferentes, en algunos más estrictas que en otros, temas de aduana, de impuestos, de leyes que permiten o no el ingreso de ciertos productos y algunos que sencillamente son demasiado estrictos con el ingreso de cualquier tipo de mercancía. Y nosotros, con lo sencillo que era el pañuelo, tuvimos muchas trabas en la logística y de repente, ¿sabes? Un pedido desde Islandia. Bueno, sí, iré a DHL, ¿sabes? Y lo envío a Islandia. ¿Y cómo te aseguras tú de que va a llegar en los tiempos que son, de que no le vas a tener que cobrar al cliente una cantidad de impuestos absurda que pagando por un pañuelo, entonces terminas pagando 5 veces más del precio por el envío y los impuestos? Entonces yo creo que es cuestión también de ser como responsable con tu clientela, porque al final la verdad que hoy la prioridad es que la experiencia para el cliente sea lo más amena posible, porque a nosotros como clientes nos gusta también que la marca como que haya pensado en cómo ofrecernos las mejores condiciones para el servicio, para el producto, para todo. Entonces, hoy con Dudamel tenemos una visión más clara que gracias a la experiencia pues con este drop y gracias también obviamente a la asesoría que hemos tenido en todo este tiempo, porque si hablamos de 2 años, no han sido solamente 2 años como que con el diseño y la producción, sino todo lo que engloba ya la formalización de una empresa, ¿no? Que distribuye una marca, que ya quieres hacerlo de una manera más seria. Es algo que creo que rescato que es muy bonito de haber vivido fase tras fase distintos tipos de proyectos. O sea, yo he sido una loca, curiosa emprendedora desde muy chiquitita. O sea, a los 10 años vendía brownies en el colegio y después empecé a vender pulseras y después hacía collares con mi mamá. Tuve una marca de activewear mientras estudiaba. Trabajé también con Made in Petare acá en Venezuela desde que estaba estudiando en Italia y luego cuando estuve en la etapa del Miss Venezuela. Y todo eso me dio también noción de, claro, esto es ser emprendedor y ya esto es ser empresario, ¿no? Como que, ¿cómo migras de creo que de un nivel a otro, diría, ¿no? Porque también tienes que pasar por esto
y hoy me considero igual emprendedora y como principiante en todo lo que vamos haciendo, pero ya con las ganas de formalizar mucho más el negocio. Y ahí es donde pasas a ser una empresa más consolidada, más grande, y es bonito, ¿no? Como en la vida misma uno va creciendo y adaptándose. Y con este tema de la logística nos pasó exactamente igual. O sea, en mi fase de emprendimiento como que más, quizás más inicial, pues tuve que enfrentarme a todos esos retos. Y hoy ya sé que para poder ofrecerle al cliente una experiencia más amena y más efectiva, más rápida, pues lo tengo que manejar de otra forma. Totalmente. Bueno, vaya que ha sido un reto, Dudamel, Tributo, toda tu carrera profesional, y algo que siento que ha estado como muy presente es la constancia, la disciplina y pues el volver a tu norte siempre, y que también siento que ese norte también son las personas, los lugares y Sin esas duda. cosas que nos hacen sentir en casa. ¿Qué Exactamente. hace Amanda Dudamel cuando todo se complica un poco para volver a ese centro, para volver a esa casa? A ver, yo siempre he dicho como que tengo, gracias a Dios, una cualidad de manejo de situaciones álgidas, pero sin duda alguna como que mi lugar de refugio es mi familia y mi pareja. O sea, creo que últimamente he tenido más ansiedad de lo normal, obviamente por toda esta previa al lanzamiento de Dudamel, a la apertura de Tributo, porque han sido proyectos que le hemos trabajado por mucho tiempo. Entonces, mi abuelo siempre me decía que los nervios vienen acompañados de la responsabilidad. Los nervios son justo como el reflejo de la importancia que tiene para ti en lo que estás trabajando, ¿no? Así como te paras en un escenario y te mueres de nervios por dentro, pero es porque estás consciente de que tienes una gran responsabilidad de hablarle a alguien, de presentar un proyecto ante el público, ante la industria. Entonces, siento que estos meses sí me han demostrado como, wow, ¿se puede lograr? Claro que sí. Lleva mucho trabajo, claro que sí, pero cuando te apasiona, lo hemos escuchado toda la vida y soy feliz de repetirlo porque es como, estás haciendo algo que te da vida, que te despierta todas las mañanas, que no te deja dormir por las noches. Qué bendición. Pero cuando vienen bendición. momentos difíciles, a mí, a mí me gusta primero, desde la calma, esperar que se enfríe un poquito la situación para luego tomar decisiones. Como te digo, mi refugio en Dani, en mi familia, siempre pidiéndoles consejos porque mi mamá, mi papá, incluso mi hermanita que es pequeña, bueno, digo yo que es chiquita, ya tiene 20 años, pero que para mí es como mi bebé, y Daniel, siempre tienen como las palabras indicadas para el momento que esté atravesando, y ahí volvemos a lo que tú acabas de decir, es como hacer familia, hacer equipo es indispensable. Y siempre le digo a mi equipo, ya en términos más laborales, nunca dejen de comentarme las cosas por creer como que se está saliendo algo de control y voy a entrar en pánico, porque más bien siento que podemos darnos juntos las herramientas para encontrar una buena solución, desde la calma y desde el momento ya un poquito más en frío. Mi papá me lo ha dicho toda la vida, él es de una personalidad como más fuerte y quizás un poco más de reacción ante las situaciones, y él siempre me ha dicho, no tomes decisiones en caliente. Las decisiones se toman cuando ya las cosas pasan y tu mente puede pensar racionalmente con más precisión. Ahorita hablando de decisiones en caliente, vamos con las últimas dos preguntas. Siempre cerramos los podcasts con estas dos preguntas. A ver. El primero, ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? Del que no sabías si ibas a salir. Wow. Bueno, de no saber si iba a salir, creo que siempre me ha aferrado a que soy una persona de mucha fe, de mucho optimismo. Creo que en algunos casos extremadamente optimista, ¿sabes? Como que siempre lo aviso porque es como, me gusta creer que las cosas van a salir bien, que al final todo pasa y todo va a salir bien. Cuando era muy pequeña le diagnosticaron un cáncer a mi papá y yo me acababa de mudar con él porque desde que mis papás se separaron, yo siempre tuve presente que en algún momento de la vida quería vivir un periodo con mi papá. Y yo me voy de Mérida, me mudo a Barquisimeto unos meses, y estando con mi papá esos meses, que además familiarmente fue muy difícil, porque claro, mi mamá y mi hermanita se quedaron en Mérida,
estando allá juntos, a mi papá le diagnostican cáncer y fue como, wow, creo que no era consciente del el nivel como de importancia de ese momento, porque siendo tan chiquita, ¿Qué edad todavía no tenías? estás claro, yo tenía allí 14 años, todavía no estás clara de todo lo que puede implicar, pero sentía que Dios me había puesto allí por una razón, ¿sabes? Esa decisión que fue tan complicada a nivel familiar ya estaba teniendo sentido, o sea, yo tenía que estar allí con mi papá para acompañarlo en uno de los momentos más difíciles, pero nunca sentí como, se va a acabar el mundo, no puedo salir de esto. Es como me aferro a que estamos atravesando un momento complicado, pero todo va a pasar, todo va a estar bien, ¿sabes? Nos tenemos que llenar de mucha fe, de mucha fuerza, de mucho amor, de mucha unión familiar y todo va a estar en orden nuevamente. Y luego una etapa también como crucial, pero que fíjate que esos dos momentos quizás como más complicados han derivado en las etapas más importantes de mi vida. Después de lo de mi papá, yo regreso a Mérida y ahí empecé con el curso de confección y patronaje. O sea, como ese fue el inicio, apenas yo regresé a Mérida, ahí comencé a estudiarlo. Y después, post pandemia, yo luego de graduarme me voy a Chile porque mi mamá y mi hermanita vivían en Chile. Mi papá acaba de llegar a un equipo allá en Santiago. Mi papá llegó con su esposa y con mis dos hermanitos y por primera vez nos encontramos todos en un mismo lugar después de probablemente 10 o 15 años que no vivíamos con mi papá y mi mamá en la misma ciudad y una situación atípica que nunca nos había sucedido, que también estaba Caro, la esposa de mi papá, con mis hermanitos, estábamos todos reunidos. Y fueron meses, la verdad, bastante duros familiarmente, porque a pesar de que estábamos juntos, quizás habían muchas cosas que habíamos dejado sin sanar, ¿no? Entonces, fueron meses como de empezar desde cero y seguir como escarbando en heridas que habían quedado desde hace muchos años y construir, ¿no? Sobre eso. Fueron meses, la verdad, muy complicados familiarmente, pero de esos meses nace mi postulación al Miss Venezuela. Yo me voy de Chile el mismo día que mi papá sale del equipo en Chile. Y fue como un periodo de tiempo que también llegó a nuestras vidas para, ¿sabes?, permitirnos tomarnos ese tiempo para sanar familiarmente y luego cada quien salir, pues, como, A su exacto, camino. y con mucho que aprender y mucho que ganar de ese periodo a seguir con sus vidas. Y yo, realmente, después de eso, llegué a Caracas ya postulada con la expectativa de si quedaba o no, porque ahí todavía no estaba seleccionada. Y mi papá salió del equipo en Chile, fue a trabajar a Colombia, mi hermanita y Vicky sí perdón, mi hermanita y mi mamá se quedaron en Chile, pero fueron meses como de mucha transformación. Creo que nunca con el pensamiento, con la sensación de que, wow, creo que esto nunca va a pasar, sino más bien como ¿Cómo hacemos que pase? sí, no, y estoy aquí emocionalmente en un periodo como donde no entiendo nada, pero yo sé que esto va a pasar. O sea, yo sé que algo va a pasar después, no tengo idea de qué va a pasar, pero sé que vamos a salir de aquí. Que me encanta ese Y mira pensamiento todo lo que, positivo. claro, mira todo lo que vino. O sea, después de un momento que te puedo decir que emocionalmente y familiarmente fue más rudo, pero yo siento que con ese enfoque, con esa manera de pensar, te da también la certeza de que vienen cosas mejores y es normal que hayan altos y bajos. Siento que esas instancias pues sí hay que manejarlas como más en frío, desde la calma, porque emocionalmente a veces es pesado, pero definitivamente todo pasa y todo tiene una razón de ser. Y para eso justamente viene la siguiente, que es ¿cuál ha sido el momento más bonito de tu vida? Wow. A ver, es difícil elegir solamente uno, sobre todo porque siento que etapa tras etapa van sucediendo cosas que te marcan. Ahorita, si hablamos de lo más reciente, la verdad, tengo que agradecer mucho porque estos meses han sido muy hermosos familiarmente, han sido muy valiosos también a nivel profesional con los proyectos porque ya están como que cobrando vida.
En diciembre pasamos Navidades con mi papá y con mis hermanos, con Caro, la esposa de mi papá, mi abuela y Dani. Y sin yo saberlo, en ese momento Dani le pidió la mano a mi papá. Y esa reunión familiar, la verdad, después de muchos años volvimos a la casa de mi abuela en Yaracuy, donde solíamos pasar las Navidades con mi abuelo, que en paz descanse, que ya no está hoy con nosotros, pero que él dejó sembrado en nosotros el significado de la Navidad, ¿sabes? Y de lo bonito que era disfrutar ese momento. Entonces, yo creo que ese sería uno y ya luego viene el inicio del año ahorita con el compromiso y con la puesta en escena de Tributo y de Dudamel y junto a Dani como dando pasos de firmeza en nuestra relación, pero también en nuestros proyectos. Entonces, no sé si pudiese resumir todo como que en solo un momento, pero sin duda alguna, y creo que en ambas respuestas, tanto en lo más bonito como en lo no tan bonito, siento que volvemos siempre a la raíz de todo, que para mí es la familia, porque es lo que a mí me motiva día a día a, ¿sabes? Yo quiero honrar el legado que ha dejado mi papá, yo quiero honrar los valores que sembró mi mamá en mí y quiero compartir y disfrutar de todo esto con ellos y quiero ir de la mano con Dani y seguir construyendo cosas hermosas. Entonces, como que para mí la base de todo es la familia, es hoy mi pareja también, es sembrar en los proyectos que yo voy construyendo mi historia familiar y cultural y creo que hoy, gracias a Dios, estoy viendo como el resultado de eso y cómo se materializa en Dudamel, en Tributo, en todas las cosas que gracias a Dios ya se van concretando este año. Amén, qué belleza. Y bueno, Amén. yo creo que agradecerte por estar acá, agradecerte por esta conversación, agradecerte por la apertura también, porque sé que también estos espacios son como de abrirnos, de confiar, de Totalmente. contar. Entonces yo feliz de que podamos No. terminar este episodio, súper episodio Sí. de Localness Podcast con el lanzamiento oficial de Dudamel, así que se me van a la página web y Amén, empiezan amén, a hacer, Misa. añadir al carrito, añadir al carrito. No, las gracias te las doy yo. Te las doy de parte de mi familia y de mi equipo, ¿sabes? Porque efectivamente venir a un espacio así es abrirte a compartir un pedacito de más intimidad de tu vida. Y ha sido bonito porque tocamos temas emocionales a nivel familiar, a nivel profesional. Y yo estoy aquí pues en nombre de todo mi equipo y de todas las personas que han hecho posible que hoy vivamos, ¿sabes? Tributo en una tacita desde Chacao, que Espectacular. hoy vivamos Dudamel en piezas que nos llevan a esa sensación de casa, de hogar, de familia y de mucha cultura. Y la verdad, estoy súper, súper, súper encantada con la conversación y orgullosísima de todo lo que estás haciendo tú también. Así Bueno, que gracias a ti gracias. por el espacio y seguiremos viéndonos. Gracias a ustedes, gracias a Gabo, que es nuestro productor, y gracias a Galería Freites por este espacio espectacular en el que hoy estamos sentados.